Te mostraré cómo los nativos hacen hijos. Esa fue la promesa que un guerrero apache le hizo a una joven que el mundo había condenado como estéril y sin valor. Abandonada en el altar, humillada por su propio pueblo, ella huyó al desierto dispuesta a desaparecer. Pero el destino la puso en los brazos de un hombre que no vio en ella un pecado, sino un milagro, esperando renacer bajo el fuego del amor. México, año de 1856. El amanecer se deslizaba sobre las montañas de Sonora como un suspiro dorado. La tierra olía a pan recién hecho y a destino. En el pequeño pueblo de Santa Rosalía, donde el polvo se mezclaba con los rezos, los hombres se saludaban con un gesto y las mujeres con un silencio. Era un lugar donde el honor valía más que la verdad y las apariencias pesaban más que los corazones. En una casa blanca, con cortinas de lino y una cruz colgada sobre la puerta, vivía María Inés Valdivia, una joven de apenas 21 años que había aprendido demasiado pronto lo que significaba cargar con una vergüenza que no le pertenecía. La enfermedad la visitó como una sombra silenciosa. Nadie supo cómo ni por qué. La fiebre le arrebató la fuerza y cuando los médicos la revisaron, dictaron sentencia. Esa muchacha no podrá tener hijos. A partir de ese día, su vida dejó de ser suya. Las vecinas bajaban la voz al pasar frente a su casa, las amigas dejaron de visitarla, y su madre empezó a mirarla con una mezcla de tristeza y reproche, porque en aquel tiempo, una mujer sin hijos era una mujer sin propósito, y el amor, para alguien así, era considerado un desperdicio. Don Lorenzo Valdivia, su padre, era un hombre rígido, de mirada que no admitía contradicciones. Tenía más miedo a la opinión del pueblo que al juicio de Dios. Decía que la honra de una familia era como el cristal. Una vez rota no podía recomponerse. Así que tomó una decisión. Antes de que el rumor creciera, casaría a su hija con un hombre de buena familia, alguien que tapara la vergüenza con un apellido importante. El elegido fue Julián Ortega, hijo del hacendado más poderoso de la región. Alto, de traje siempre impecable, sonrisa segura y mirada que jamás se detenía demasiado en una mujer. Había estudiado en la capital y regresado al norte solo para administrar los negocios de su padre. Aceptó la propuesta del matrimonio no por amor, sino porque los Valdivia ofrecían una dote generosa y una posición respetable. María Inés nunca tuvo voz en aquella decisión. La prepararon como se prepara un adorno. Su madre le enseñó a callar, a sonreír, a caminar con gracia. Un esposo no busca una amiga, hija, le decía, busca una mujer que no lo contradiga. Pero cada noche, cuando se quitaba el velo de ensayo y se quedaba a solas con su reflejo, algo dentro de ella se resistía. No sabía si era miedo o una forma de dignidad que aún sobrevivía bajo la costumbre. A veces, frente al espejo, se tocaba el vientre con ternura, como si quisiera convencerlo de que aún podía dar vida, y susurraba una oración que nadie más escuchaba. Si hay un alma dentro de mí, todavía soy capaz de crear amor. Los días previos a la boda fueron un desfile de costureras, visitas de monjas, perfumes nuevos y comentarios venenosos. Las mujeres del pueblo hablaban de ella con piedad fingida. Pobre muchacha, casarse así, con esa enfermedad del alma. Y los hombres sonreían con malicia, bonita pero inútil, como una flor que nunca dará fruto. El día de la boda amaneció sereno. El pueblo entero se vistió para la ocasión. La iglesia, pequeña y blanca, olía a incienso y a gardenias. Los músicos afinaban sus guitarras y el sacerdote ensayaba los rezos con voz solemne. María Inés llegó en un carruaje tirado por 2 caballos. Llevaba un vestido de encaje francés, herencia de su abuela, y un velo tan largo que rozaba el suelo. A su paso, las mujeres la miraban con envidia, sin saber que lo que ella sentía no era felicidad, sino miedo. Julián la esperaba en el altar, con expresión impasible. Ni un gesto de ternura, ni una sonrisa. Parecía más un acuerdo comercial que un matrimonio, pero en aquel mundo eso era suficiente.
El sacerdote comenzó la ceremonia y las campanas sonaron con un eco solemne. María Inés repitió las palabras del rito con la voz más dulce que pudo reunir, pero algo en el aire cambió. Julián no contestó. Su respiración era irregular, sus manos sudaban. Entonces levantó la mirada y el silencio cayó como un trueno. «No puedo hacerlo», dijo con voz temblorosa, pero firme. «No puedo casarme con una mujer enferma». El murmullo recorrió la iglesia como un viento helado. El sacerdote lo miró horrorizado. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos se levantaron. Doña Leonor, la madre de María Inés, palideció. Don Lorenzo apretó los puños, pero no dijo nada. Y ella se quedó inmóvil, mirando a su prometido como si no entendiera sus palabras. Julián continuó, con la frialdad de quien cree estar haciendo lo correcto. «No me casaré con alguien que no pueda darme hijos. No quiero heredar la vergüenza de su sangre». Aquella frase fue una daga en el corazón de María Inés. El anillo cayó al suelo y rodó hasta sus pies. El sonido metálico resonó más fuerte que cualquier campana. Y entonces, el silencio. Un silencio insoportable que pesó más que 1000 gritos. La joven tembló. Quiso hablar, pero su voz se ahogó entre las lágrimas. El sacerdote intentó intervenir, pero Julián ya se alejaba por el pasillo, con su padre detrás, altivo y satisfecho. Los invitados se apartaron, como si temieran contagiarse de su deshonra. Y allí quedó ella, vestida de blanco, abandonada frente al altar, con la mirada perdida y el alma rota. María Inés cayó de rodillas. No lloró con rabia, sino con una tristeza tan pura que dolía mirarla. Rezaba entre sollozos: «Si no nací para ser madre, ¿por qué me diste corazón de mujer?». Las campanas siguieron repicando, pero esta vez no celebraban una boda. Parecían anunciar un funeral, el de su inocencia, el de sus sueños, el de la fe que aún conservaba en el amor. Esa misma noche, su casa se volvió prisión. Su madre la evitó, y su padre no quiso ni mirarla. «Nos has hecho quedar como miserables», gritó él, mientras arrojaba al suelo el velo y las flores marchitas. «Eres una maldición». Ella no respondió. Se encerró en su habitación, donde el espejo aún la reflejaba vestida de novia. El velo roto, el rostro empapado en lágrimas, el alma reducida a cenizas. Miró la cruz sobre la pared y pensó que si Dios la había olvidado, entonces solo le quedaba la esperanza de los hombres. Pero los hombres ya la habían condenado. Encendió una vela, se acercó a la ventana y la abrió. La noche estaba viva y el viento soplaba con un rumor extraño, como si alguien, desde lejos, la llamara. Era un canto grave, primitivo, que venía del norte, del desierto. No lo entendía, pero lo sintió. Era una voz que no juzgaba, que no exigía, que simplemente existía. Por primera vez en su vida, sintió que no pertenecía a ese mundo de apariencias, que la verdad, su verdad, estaba más allá de las fronteras del miedo. Y con un último vistazo a la casa donde había aprendido a callar, salió por la ventana sin mirar atrás. Caminó bajo la luna con los pies descalzos, dejando un rastro de huellas sobre la tierra. Cada paso era una renuncia, cada lágrima, una promesa. El viento seguía soplando y ella lo siguió, como si la guiara hacia su destino. No sabía a dónde iba, pero sí sabía de dónde huía, de la mentira, del desprecio, del dolor. Aquel era el comienzo de su exilio y el principio de un amor que, sin saberlo, cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar con este amor de época, quiero pedirte algo muy especial. Si amas los romances que hacen suspirar y crees que estas historias merecen seguir vivas, suscríbete, deja tu me gusta y comenta la palabra hijo. Gracias a ti, esta comunidad que adora los amores imposibles sigue creciendo cada día. El amanecer llegó como una burla. El sol, brillante y hermoso, parecía no recordar lo que había ocurrido el día anterior. Pero el pueblo sí. En Santa Rosalía las desgracias ajenas duraban más que los rezos, y la humillación de María Inés Valdivia se convirtió en el tema de cada desayuno, de cada esquina, de cada confesionario.
Las mujeres comentaban con falsa compasión: «Pobrecita, no nació para ser esposa. Una mujer que no puede dar hijos, ¿para qué sirve?». Los hombres, entre risas bajas, decían que el hacendado había hecho bien en librarse de esa carga. Y los niños, repitiendo lo que escuchaban en casa, la señalaban al verla pasar por las calles, murmurando entre dientes: «Ahí va la maldita, la novia sin marido». María Inés caminaba con la cabeza erguida, pero por dentro se desmoronaba. Sus pasos eran lentos, sus ojos buscaban el suelo para no ver el desprecio en los rostros conocidos. En su pecho, la vergüenza se mezclaba con una sensación más profunda: la soledad. Esa soledad que no es falta de compañía, sino ausencia de amor verdadero. En su propia casa ya no era bienvenida. Su padre evitaba mirarla, y cuando lo hacía, era con la misma dureza con que se mira una mancha imposible de borrar. Su madre, que antes le trenzaba el cabello y le besaba la frente, ahora le hablaba apenas lo necesario. Le ordenaba limpiar, cocinar, rezar, como si el castigo purificara la sangre. Cada noche, María Inés se encerraba en su habitación, el mismo cuarto donde de niña soñaba con ser amada. Pero ahora no soñaba, sobrevivía. A veces escuchaba a su madre llorar en la habitación contigua, no por compasión, sino por orgullo herido, y comprendía que para ellos su desgracia no era dolor, era vergüenza pública. Un día, al salir al mercado, una mujer le arrojó al suelo un ramo de flores marchitas. «No mereces vestir de blanco nunca más». María Inés no respondió, solo se agachó, recogió una de las flores y la guardó en su pecho. La flor estaba muerta, pero aún tenía perfume, y ella se juró en silencio que mientras quedara un aroma en su alma, no se rendiría. Las semanas pasaron, pero el murmullo no se apagó. La iglesia dejó de visitarla. El sacerdote le negó la comunión, diciendo que su presencia distraía a los fieles. Hasta los niños que antes jugaban frente a su ventana empezaron a cruzar la calle para no verla. Fue entonces cuando comprendió que no había nada más que pudiera perder, ni nombre, ni familia, ni reputación. Solo quedaba su dignidad. Y esa, decidió, no se la arrebataría a nadie. Una noche, cuando la luna bañaba los campos con su luz plateada, María Inés se levantó de la cama y se acercó al espejo. Su reflejo le devolvió una imagen que apenas reconocía. Una mujer con los ojos hinchados, el cabello suelto, el rostro pálido y la mirada llena de fuego. Un fuego nuevo, que no era de rabia, sino de despertar. Abrió la ventana y respiró el aire fresco. El viento le acarició el rostro y con él llegó un sonido lejano, apenas audible, un tambor, un canto. No sabía si era real o producto de su deseo, pero sintió que aquel sonido hablaba un idioma que su alma entendía sin palabras. Esa noche no durmió. Se sentó junto a la ventana mirando el horizonte, donde el desierto comenzaba. Y en su mente, una idea creció como una semilla. Quizás allá, donde el mundo termina y el cielo se funde con la tierra, exista un lugar donde nadie me llame estéril. Al día siguiente, tomó una decisión silenciosa. Empacó un pequeño bolso con lo poco que tenía, un rosario, una muda de ropa, una Biblia y una carta que había escrito para su madre, pidiéndole perdón por haber nacido. No esperaba comprensión, solo quería dejar algo que dijera que su partida no era huida, sino renacimiento. Salió de madrugada, antes de que el gallo cantara. El pueblo dormía, pero los perros la olfatearon al pasar, como si adivinaran su despedida. Caminó despacio, sin mirar atrás. A cada paso, sentía cómo el peso del pasado se desprendía de sus hombros. El camino hacia el norte era largo y solitario. Durante los primeros días, el calor del desierto la castigó, pero ella siguió avanzando. Se cubría con su manto y bebía del agua que guardaba en una pequeña cantimplora. Las noches eran frías y llenas de sonidos que nunca había escuchado. El ulular de los coyotes, el crujido de la tierra, el canto lejano de los tambores. Esos tambores que, sin entender por qué, la hacían sentir menos sola. A veces, mientras descansaba bajo un árbol, recordaba la vida que había dejado atrás, el vestido blanco,
las flores marchitas, las voces que la llamaban maldita. Y aunque le dolía, también sentía alivio. Era como si la vergüenza se quedara atrás con cada kilómetro recorrido. Pasaron los días. Sus zapatos se rompieron, su piel se tostó al sol y sus labios se agrietaron. Pero su espíritu se fortalecía. Comenzó a hablar consigo misma, a rezar no con miedo sino con fe, una fe distinta, no aprendida en la iglesia, sino nacida del polvo, del cielo abierto, del viento que la guiaba. Una tarde, el cansancio la venció. Se arrodilló junto a un arroyo, bebió un poco de agua y miró su reflejo en el agua. Por un momento, no vio a una mujer derrotada, sino a alguien nuevo, una sobreviviente, una llama que se negaba a apagarse. El sol caía, y en su mirada había una promesa: no volveré a ser la vergüenza de nadie. Mientras el cielo se teñía de rojo, escuchó de nuevo los tambores, esta vez más cerca. Eran lentos, profundos, como un corazón latiendo a lo lejos. Cerró los ojos y sonrió por primera vez en mucho tiempo. No sabía quién tocaba aquel ritmo, pero intuía que donde nacía ese sonido había verdad. Y aunque sus fuerzas flaqueaban, siguió caminando hacia donde los tambores la llamaban. No por curiosidad, sino por destino. El viento levantó su manto y lo hizo danzar como una bandera, y en medio de la inmensidad del desierto, su figura diminuta avanzó, decidida, hacia lo desconocido. No sabía aún que esos pasos la estaban llevando hacia el lugar donde el dolor dejaría de ser condena y se convertiría en el principio del amor más grande de su vida. El sol ardía sobre el desierto como un juez implacable. La arena se extendía hasta perderse en el horizonte, y el viento levantaba pequeños remolinos que parecían jugar con la soledad de aquella mujer que avanzaba a pie, con el rostro cubierto por un manto y el alma desnuda de todo orgullo. María Inés llevaba 3 días caminando sin rumbo claro, más guiada por la fe que por la razón. El hambre y el cansancio se habían convertido en sus únicos compañeros, pero la idea de regresar era más insoportable que la sed. Regresar significaba volver al desprecio. Avanzar, aunque fuera hacia la muerte, era al menos una forma de libertad. El cielo se tornó rojizo, y el sol, cansado también, comenzó a descender detrás de las montañas. María Inés tropezó y cayó de rodillas. La tierra caliente le quemó las palmas de las manos, pero no lloró. Se quedó allí, con la respiración entrecortada, mirando el horizonte como si esperara una señal. Entonces, el silencio se rompió. A lo lejos, entre el polvo, un sonido grave y rítmico comenzó a hacerse más fuerte: el galope de un caballo. María Inés pensó que era una ilusión. El calor le había jugado tantas trampas que ya no distinguía entre realidad y esperanza. Pero el sonido se acercaba y con él una figura. Era un jinete. Su silueta recortada contra el sol parecía la de un espíritu surgido de la tierra. Montaba un caballo oscuro, poderoso, y su piel, bronceada por el sol del norte, relucía como cobre pulido. Llevaba el cabello largo, trenzado, y los ojos negros, intensos como la noche antes de la tormenta. Cuando se detuvo frente a ella, María Inés sintió miedo. No por su presencia, sino porque aquella mirada la atravesó sin juicio. No la vio como la mujer enferma, ni como la novia rechazada. La vio, simplemente la vio. El hombre desmontó con un movimiento ágil y se inclinó hacia ella. Su voz era profunda, como el rugido del río en temporada de lluvia. ¿Por qué caminas sola en tierras que no conocen tu nombre? María Inés intentó responder, pero el cansancio le robó las palabras. Solo alcanzó a murmurar: «No tengo a dónde ir», y se desmayó. El guerrero la sostuvo antes de que cayera. Sus brazos eran firmes, pero su gesto sorprendentemente suave. La alzó con cuidado y la subió a su caballo. Luego, sin decir palabra, emprendió camino hacia el norte, hacia donde el sol moría. María Inés despertó al amanecer. La luz se filtraba por las paredes de una cabaña construida con madera y piedra. El aire olía a humo y a tierra mojada. Su cuerpo descansaba sobre pieles suaves, y cerca de ella, una vasija contenía agua fresca. Bebió lentamente,
mientras observaba los símbolos grabados en las paredes. Dibujos de animales, espirales, manos pintadas con pigmentos rojos. Era un mundo distinto, un mundo que respiraba. Entonces lo vio. El guerrero estaba sentado junto al fuego, tallando una figura de madera. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales. Cuando notó que ella había despertado, levantó la mirada. «Mi nombre es Tarek Nantan», dijo. «Estas tierras pertenecen a mi pueblo». María Inés bajó la vista, nerviosa. «Yo no quise invadir nada. Solo buscaba un lugar donde nadie me señalara». Tarek la observó con calma. «Nadie aquí tiene derecho a señalarte. El viento te trajo, y el viento nunca se equivoca». María Inés no entendió del todo esas palabras, pero algo dentro de ella se aflojó. Era como si, por primera vez, alguien hablara con el alma y no con las reglas del mundo. Durante los días siguientes, Tarek la cuidó sin preguntas. Le trajo hierbas para sus heridas, frutas silvestres, y le enseñó a reconocer el canto del río por la mañana. Ella, acostumbrada a la rigidez y al silencio de su casa, comenzó a redescubrir el valor de las cosas simples, el sabor del agua, la textura del barro, el sonido de los pájaros al caer la tarde. Era como si la tierra misma la estuviera curando. Sin embargo, dentro de ella seguía viva la duda. ¿Quién era él? ¿Por qué la ayudaba? Una noche, mientras el fuego crepitaba, se atrevió a preguntar: «¿Por qué me salvaste? No soy de tu pueblo, ni de tu sangre». Tarek levantó la vista con una serenidad que imponía respeto. «Porque cuando te vi, entendí que había sido arrojada al vacío. Y los espíritus dicen que quien rescata a un alma en caída, se rescata a sí mismo». María Inés no supo qué responder. Solo lo miró y en ese silencio, algo invisible los unió. No era todavía amor, era reconocimiento. Dos almas heridas que se reconocían sin palabras. Los días se hicieron semanas. Tarek le mostró los alrededores, le enseñó los nombres de las montañas y el significado de los símbolos tallados en las piedras. Ella escuchaba con atención, fascinada por una cultura donde la fuerza y la ternura no se oponían, sino que convivían. En ese mundo, los hombres honraban la tierra y las mujeres eran vistas como portadoras de vida, no de vergüenza. Una tarde, mientras caminaban por un arroyo, María Inés tropezó. Tarek la sostuvo, y por un segundo sus rostros quedaron cerca. Ella sintió el pulso de su corazón acelerarse y apartó la mirada. Tarek sonrió apenas. No dijo nada. Sabía que el amor verdadero no se conquista con palabras, sino con paciencia. Esa noche, mientras él dormía junto al fuego y ella observaba las estrellas desde la puerta de la cabaña, pensó en lo extraño que era sentirse en paz en un lugar tan ajeno. El cielo parecía más grande allí, y su alma menos pequeña. Por primera vez, no temía al futuro. No sabía aún que aquel hombre silencioso y de mirada profunda sería el guardián de su destino, ni que en esas tierras donde el viento hablaba, su corazón volvería a latir con un propósito nuevo. Solo sabía que había llegado a un lugar donde no se le pedía hacer nada, más que ella misma. Los días comenzaron a tener un ritmo distinto. El sol ya no era un enemigo que castigaba su piel, sino una presencia cálida que la despertaba cada mañana. El viento, antes temido, se convirtió en su compañero, y la tierra que alguna vez sintió ajena, empezó a reconocerla como si siempre hubiera pertenecido a ella. María Inés, la joven que había huido de la vergüenza, comenzó a renacer entre los apaches. No fue de un día para otro. Su cuerpo, acostumbrado a la delicadeza de una casa rica, tuvo que aprender a trabajar con las manos, a cargar agua del río, a preparar alimentos con raíces y hierbas que nunca había visto. Al principio, las mujeres de la tribu la observaban con cautela. Algunas desconfiaban, otras la miraban con curiosidad, pero ninguna la rechazó abiertamente. Había algo en sus ojos, una mezcla de fragilidad y dignidad que desarmaba los prejuicios. Cada mañana María Inés se despertaba antes del amanecer y ayudaba a las mujeres en sus labores. Aprendió a hilar fibras, a curtir pieles, a secar hierbas medicinales, y en ese proceso encontró algo que jamás había tenido:
propósito. Por primera vez, su valor no dependía de su apellido ni de su capacidad de dar hijos. Su valor estaba en lo que hacía con el alma. Tarek la observaba desde la distancia. A veces, cuando ella se agachaba junto al río para lavar ropa, él la miraba sin que lo notara. Veía la serenidad en sus gestos, la paciencia en sus movimientos. Había conocido muchas mujeres fuertes, pero ninguna que llevara el dolor con tanta gracia. Ella no se quejaba, no exigía nada, solo existía, y en esa existencia silenciosa había belleza. Una tarde, mientras el sol descendía, una de las ancianas de la tribu se acercó a María Inés. Era Naela, la curandera más sabia del lugar, una mujer de rostro surcado por los años y mirada profunda como la tierra. «Tu espíritu ha sufrido», le dijo, «pero no está roto». María Inés bajó la cabeza. «He sido rechazada por los míos. No sé si tengo lugar en el mundo». Naela sonrió con ternura. «El mundo no está hecho de familias ni de nombres. Está hecho de caminos, y el tuyo apenas comienza». Desde aquel día la anciana la tomó bajo su cuidado. Le enseñó a reconocer las plantas que curaban y las que daban sueños, a escuchar el viento y a leer los signos del cielo. «Todo en la naturaleza habla», le decía. «Solo hay que aprender a escuchar». Poco a poco, María Inés comenzó a entender que no estaba allí por azar. Había sido llevada a ese lugar por algo más grande que su vergüenza. En el silencio de las montañas encontró consuelo, en el canto de las aves, esperanza, y en la bondad de aquella gente, un hogar. Una noche, durante una ceremonia alrededor del fuego, los apaches cantaban al Gran Espíritu, las llamas danzaban y los tambores marcaban el ritmo del universo. María Inés se sentó entre las mujeres, envuelta en un manto tejido por sus propias manos. No entendía todas las palabras del canto, pero su corazón sí. Era un idioma que no pasaba por la mente, sino por el alma. Tarek estaba allí, de pie frente al fuego. Su figura se recortaba contra la luz, poderosa y tranquila. María Inés lo miró sin querer hacerlo, y cuando él levantó la vista, sus ojos se cruzaron. No hubo sonrisa, ni gesto, ni palabra, pero en ese instante, algo invisible los unió. Fue un reconocimiento silencioso, una promesa sin voz. Esa noche, María Inés no pudo dormir. Cerraba los ojos y volvía a ver aquella mirada. No era deseo lo que había sentido, era algo más hondo, algo que la hacía recordar quién era antes del miedo. Con el paso de las lunas, su transformación se hizo visible. Su piel, antes pálida, tomó un tono dorado. Su cuerpo, antes frágil, se volvió fuerte, y su espíritu, antes quebrado, se alzó como un árbol nuevo. Ya no era la muchacha que lloró en un altar. Era una mujer que conocía el valor del silencio y la fuerza de empezar de nuevo. Un día, Naela le pidió que acompañara a las mujeres al río. Llevaban cestas llenas de hierbas y flores. María Inés preguntó qué hacían. La anciana respondió: «Vamos a limpiar el alma del agua, para que el agua limpie la nuestra». Aquel ritual la conmovió profundamente. Comprendió que la vida no era una condena, sino una danza constante entre el dolor y la sanación. Y por primera vez sintió gratitud por su pasado, porque sin aquella humillación nunca habría llegado allí. Esa misma tarde, al regresar al poblado, Tarek se acercó. Ella estaba moliendo raíces, y él le habló con respeto. «Naela dice que aprendes rápido». María Inés sonrió tímida. «Intento hacerlo bien». «No intentes», respondió él. «Vive. El agua no intenta fluir, solo fluye». Ella lo miró, sorprendida por la sencillez y la profundidad de sus palabras, y mientras él se alejaba, sintió que una parte de ella comenzaba a despertar. Una parte que no tenía nombre, pero que latía con fuerza. En los días siguientes, comenzó a reír de nuevo. Primero con timidez, luego con naturalidad. Su risa se mezclaba con los cantos de los niños, y los hombres del pueblo empezaron a decir que su presencia traía buena fortuna. Las mujeres la buscaban por consejo, y los ancianos decían que su alma era clara como el amanecer. María Inés no lo sabía aún, pero estaba floreciendo.
El amor, ese que nunca había conocido, empezaba a nacer en el silencio, en los gestos pequeños, en las miradas que se cruzaban junto al fuego. Tarek seguía observándola y cada día encontraba una razón nueva para hacerlo. No la deseaba con impaciencia, sino con respeto. Sabía que una mujer herida no se conquista, se acompaña mientras sana. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, María Inés pensó que quizás el amor no siempre llegaba con promesas ni juramentos. A veces llegaba así, como el viento del desierto que acaricia sin pedir permiso, como el fuego que calienta sin quemar. Y mientras se dormía, comprendió que su pasado no la definía, que por primera vez no era la novia estéril, ni la hija deshonrada, ni la vergüenza del pueblo. Era simplemente María Inés, y eso, por fin, era suficiente. El viento del norte soplaba con fuerza aquella tarde, levantando torbellinos de polvo que parecían jugar entre los árboles. El cielo tenía un tono de cobre, y en la distancia se escuchaban los tambores de los jóvenes guerreros que regresaban de la caza. María Inés estaba moliendo granos junto a las mujeres de la tribu, con las manos cubiertas de harina y el corazón lleno de una paz que nunca antes había conocido. Ya no era la extraña, ya no era la blanca, era una más entre ellos. Su risa, suave y discreta, se había vuelto parte del paisaje. Tarek la miraba desde lejos, de pie junto a su caballo, con los brazos cruzados y la mirada fija en ella. Había pasado mucho tiempo desde que lo habían visto sonreír, pero esa mujer que había llegado como un susurro de viento, había logrado algo que nadie más pudo: devolverle la calma. Sin embargo, en su interior, el guerrero libraba una batalla silenciosa. Él era el jefe, el guardián de su pueblo. No podía permitirse el lujo de amar a una mujer extranjera, una mujer que venía del mundo de los hombres blancos que tantas veces habían traicionado a los suyos. Esa noche, cuando el fuego crepitaba en el centro del poblado, los ancianos convocaron un consejo. Hablaban de los nuevos tiempos, de las fronteras que se acercaban, de los hombres del sur que construían caminos donde antes había tierra libre. Y entre esas voces, una pregunta se levantó como una sombra. ¿Por qué esa mujer sigue entre nosotros? Tarek permaneció en silencio. Sabía que la pregunta no era inocente. Algunos jóvenes guerreros lo observaban con recelo, temiendo que su jefe hubiera olvidado su deber por causa de una mujer. Uno de ellos, Nakuma, se levantó con tono desafiante. Esa mujer no es de nuestra sangre, la has protegido, la has alimentado, y el pueblo murmura. Dicen que el jefe ha perdido el juicio. Un murmullo recorrió el círculo. Los ojos de Tarek, oscuros como la noche sin luna, se alzaron con calma. No es mi juicio el que guía mis actos, respondió, sino la voz del Gran Espíritu. Ella fue enviada a nosotros por algo que aún no comprendemos. Nadie que haya cruzado el desierto con vida llega sin propósito. Nakuma apretó los puños, pero guardó silencio. Los ancianos intercambiaron miradas. El más viejo de todos, Yashi, asintió lentamente. El jefe tiene razón. El viento no trae a los débiles. Si la muchacha vive es porque la tierra aún la necesita. Aquella noche, María Inés escuchó la conversación desde su cabaña. No comprendía todas las palabras, pero el tono le bastaba. Sabía que su presencia era motivo de discordia. Y aunque su corazón se apretó, no sintió miedo. Había aprendido que la dignidad no se mendiga, se defiende con el alma tranquila. A la mañana siguiente salió temprano a buscar leña. El aire era fresco y el bosque estaba lleno de aromas húmedos. De pronto escuchó pasos detrás de ella. Era Tarek. Llevaba el torso descubierto y su piel brillaba bajo el sol. María Inés bajó la mirada con respeto, pero él se detuvo frente a ella. «No temas por lo que escuchaste anoche», dijo con voz grave. «En mi tierra, una palabra puede herir más que una flecha, pero ninguna flecha puede romper lo que el destino une». Ella lo miró a los ojos. «No quiero causar división. Si debo irme, lo haré». «No», respondió él con firmeza. «Ya eres parte del fuego de esta tierra, y el fuego no se apaga solo porque el viento sople fuerte.
Durante los días siguientes, las tensiones se calmaron. Los guerreros vieron cómo María Inés trabajaba sin descanso, ayudando a los ancianos, curando a los niños, sembrando junto a las mujeres. Y poco a poco, la desconfianza se transformó en respeto. Su dulzura no era debilidad, era fortaleza. Su silencio no era sumisión, era sabiduría. Tarek, mientras tanto, se debatía entre su deber y su corazón. Cada vez que la veía, sentía que algo dentro de él se encendía, algo que había permanecido dormido desde la muerte de su esposa. Recordaba la promesa que le había hecho al cielo: jamás volver a amar. Pero el amor no pregunta. El amor llega como la lluvia, sin pedir permiso. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, María Inés fue atacada por una serpiente cerca del río. Su grito fue breve, pero Tarek lo escuchó desde la distancia. Corrió sin pensar atravesando los matorrales. La encontró caída, con la pierna hinchada por la mordida. Sin dudarlo, la cargó en brazos y la llevó hasta su cabaña. Los ojos de ella estaban llenos de dolor, pero aún así no dejó de mirarlo. Él tomó un cuchillo, lo calentó al fuego y con precisión y firmeza extrajo el veneno. Luego aplicó un ungüento de hierbas y cubrió la herida con sus manos. «No me dejes dormir», murmuró ella débil. «No lo haré», prometió él. Y así, mientras la noche caía, Tarek permaneció a su lado. La vigiló durante horas, sin apartar la vista de su rostro. Cada vez que ella se agitaba, él susurraba palabras antiguas, rezos en su lengua, pidiendo al Gran Espíritu que no se la llevara. Al amanecer, María Inés despertó. El dolor había cedido. Tarek estaba allí, sentado, con los ojos cansados pero llenos de alivio. Ella intentó incorporarse, pero él la detuvo suavemente. «Aún no», le dijo. «El cuerpo sana más rápido que el alma, y tú todavía estás curando ambas». Fue entonces cuando ella comprendió algo que la estremeció. El hombre que tenía frente a sí no era solo un guerrero, era un guardián, un protector, un alma que había aprendido a amar en silencio. En los días siguientes, la herida sanó, pero algo más había cambiado. Entre ellos, el aire se había vuelto distinto. Cuando sus miradas se cruzaban, el tiempo parecía detenerse. No hablaban de lo que sentían, no hacía falta. El fuego ya lo decía todo. Una noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Tarek se alejó del poblado. Subió hasta la colina más alta y miró hacia el horizonte. Allí donde el desierto se fundía con el cielo, habló con los espíritus de sus antepasados. «He vuelto a sentir», dijo, «pero temo que ese sentimiento traiga ruina a mi pueblo». El viento sopló entre las rocas y en su sonido creyó escuchar una respuesta. «El amor no destruye, el amor guía». Tarek bajó la cabeza y sonrió por primera vez en muchos años. Había comprendido que no se trataba de elegir entre el deber y el corazón, sino de entender que el amor también puede ser un acto de liderazgo. Y así, cuando regresó al poblado, su mirada era distinta, más firme, más humana, más decidida. María Inés lo vio venir y sintió que algo en él había cambiado. No supo qué era, pero su corazón lo reconoció. Desde esa noche, ambos comenzaron a caminar el mismo camino, sin decirlo, sin tocarse, sin promesas, solo con el entendimiento silencioso de quienes, sin buscarlo, se han encontrado en el alma. El viento del desierto soplaba tibio, trayendo consigo el aroma de la madera encendida. Era la víspera del solsticio, la noche más larga del año, aquella en que los apaches honraban al Gran Espíritu con fuego, cantos y silencio. El cielo parecía un manto infinito de estrellas, tan cercano que bastaba alzar la mano para rozarlo. La tribu entera se había reunido alrededor de una gran hoguera, y el aire vibraba con tambores, con voces que invocaban a los antepasados, con ese eco que parecía nacer del corazón de la tierra misma. María Inés observaba en silencio. Sus ojos reflejaban las llamas que danzaban y su alma, sin saber por qué, se conmovía hasta las lágrimas. Era como si la vida, que alguna vez le había sido arrebatada, ahora la rodeara por todas partes,
en el fuego, en los cantos, en la respiración de aquellos hombres y mujeres que habían hecho de ella una hermana sin exigirle nada. Tarek estaba frente al fuego, en pie, con el torso descubierto y la mirada levantada al cielo. Sus labios se movían sin sonido, pronunciando oraciones antiguas que solo los espíritus entendían. El resplandor anaranjado delineaba la fuerza de sus brazos, la calma de su rostro y la nobleza de quien carga sobre sí la historia de un pueblo. María Inés lo miraba, y sin querer, su respiración se detuvo. Había algo en él que la desarmaba, no su poder, sino su serenidad, no su fuerza, sino la manera en que esa fuerza era capaz de proteger sin dominar, y mientras los cantos crecían, ella sintió que su alma se fundía con la de esa tierra, con la de ese hombre, con la de ese instante. Cuando los tambores se apagaron, quedó un silencio que no era ausencia, sino plenitud. El fuego seguía ardiendo, más bajo, más íntimo. Las estrellas titilaban como si quisieran escuchar lo que estaba a punto de ocurrir. Tarek se acercó lentamente. Sus pasos eran tan suaves que parecían no tocar el suelo. Se detuvo frente a ella. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Solo el sonido del viento llenaba el espacio entre ellos. «Hoy», dijo él al fin con voz profunda y serena, «los espíritus cruzan el cielo, escuchan las verdades que el corazón ha guardado demasiado tiempo». María Inés bajó la mirada, temiendo que él pudiera leer lo que había en sus ojos. Pero Tarek dio un paso más y añadió, «Hay verdades que sanan cuando se comparten». Ella respiró hondo. «Yo tengo miedo», susurró. «¿De qué?», preguntó él. «De volver a ser la mujer que era antes, de que todo esto sea solo un sueño». Tarek extendió su mano y la tocó por primera vez. No fue un gesto impulsivo, sino una caricia que pedía permiso, un contacto que hablaba más que 1000 palabras. «El dolor te trajo aquí, María Inés, pero el espíritu no te trajo para soñar. Te trajo para recordar quién eres». Ella lo miró, y en sus ojos se reflejó el fuego. «¿Y quién soy?», preguntó con un hilo de voz. Tarek se inclinó hacia ella, lo suficiente para que su respiración rozara su piel. «Eres la vida misma, aunque el mundo haya intentado convencerte de que estabas muerta». Sus palabras se clavaron en su pecho como una plegaria. María Inés sintió que algo se rompía dentro de ella. El miedo, la vergüenza, la duda. Todo cayó, como hojas secas, dejando solo verdad. Tarek tomó su mano y la llevó hasta su propio corazón. «¿Lo sientes?», murmuró. «Aquí no hay mentira. Aquí late lo que eres». El fuego crepitó, y una chispa se elevó al cielo como si los dioses respondieran. El viento se volvió más suave, casi protector, y entonces en esa calma sagrada, él dijo con voz grave, casi un susurro, «Te mostraré cómo los nativos hacen hijos, no con deseo, sino con amor y verdad». No fue una frase de conquista, sino de unión. Era una promesa antigua nacida del respeto, y en esa promesa María Inés entendió que por primera vez no sería poseída, sino amada. Él la rodeó con sus brazos, con una ternura que desarmaba la razón. Sus cuerpos se buscaron no con prisa, sino con reconocimiento, como si cada herida, cada lágrima y cada silencio los hubiera estado preparando para ese instante. El fuego los envolvía con su luz, y el aire tenía un perfume distinto, mezcla de madera, tierra y destino. Cuando sus miradas se cruzaron, ya no existía el pasado. No existían los nombres, ni las razas, ni las culpas. Solo existía el milagro de dos almas que habían sobrevivido a todo y, aún así, eran capaces de amar. Esa noche no hubo palabras, solo respiraciones profundas, el roce de la piel, el sonido de los latidos y, al final, el silencio más puro, ese que solo se escucha cuando el alma se rinde al amor. Cuando el amanecer llegó, el fuego se había apagado, pero una luz más profunda brillaba en ellos. María Inés abrió los ojos y vio a Tarek dormido a su lado, con el rostro en calma. El sol entraba por la puerta de la cabaña, iluminando su piel como si el cielo mismo los bendijera.
Ella sonrió. Por primera vez en su vida no sentía miedo. No pensaba en su pasado ni en lo que diría el mundo. Solo pensaba en lo que su corazón le decía en ese instante. Estoy viva y soy amada. Esa mañana, el aire tenía otro olor, el de las cosas que comienzan de nuevo. Y sin saberlo aún, María Inés había sellado el inicio de su verdadero destino, el de una mujer que, tras ser negada por el mundo, fue elegida por el amor. El amanecer trajo un silencio distinto. El aire parecía más ligero y el cielo más cercano. María Inés despertó con la sensación de haber vuelto a nacer. A su lado, Tarek dormía con el rostro en calma, ajeno al rumor de la vida que ya empezaba a agitarse fuera de la cabaña. Durante unos segundos, ella se quedó observándolo, no como una mujer mira a un hombre, sino como quien contempla un misterio que no necesita explicación. Su piel tenía el color del cobre antiguo, y en su respiración había una paz que ella nunca había conocido en los brazos de nadie. Y entonces lo entendió. No era solo un guerrero, era una raíz, un puente entre el cielo y la tierra, un hombre que había aprendido a escuchar lo que los demás no veían. María Inés se incorporó lentamente, se cubrió con una manta tejida y salió de la cabaña. El sol nacía sobre las montañas y el aire olía a humo y hierbas frescas. Los niños corrían, las mujeres encendían los fuegos, los hombres preparaban los caballos. Todo parecía igual, pero dentro de ella algo había cambiado. Por primera vez, no sentía vacío, sentía vida. No sabía explicarlo, pero su cuerpo, su alma, su respiración, todo en ella tenía un pulso nuevo. Caminó hasta el río, donde el agua brillaba como plata líquida. Se arrodilló y metió las manos en el agua fría. La corriente la acarició y un estremecimiento la recorrió. Cerró los ojos y, sin saber por qué, empezó a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Era como si todas las heridas del pasado se hubieran desprendido con esas lágrimas, como si el río se las llevara lejos a un lugar donde ya no dolieran. Aquel día, Nahela, la anciana curandera, la observó desde lejos. Sabía leer en los rostros, y el de María Inés brillaba con una luz que no pertenecía solo a la juventud. Era la luz de las mujeres que han sido tocadas por el Espíritu. Se acercó despacio, apoyándose en su bastón, y cuando llegó hasta ella le dijo con voz suave: «El fuego del cielo te ha escogido». María Inés levantó la mirada, confundida. «¿Qué quiere decir, madre?». Nahela sonrió. «El cuerpo de una mujer es tierra, hija. Cuando la tierra es amada con verdad, florece, y tú estás floreciendo». María Inés no entendió de inmediato, pero algo dentro de ella, un instinto antiguo, la hizo temblar. Las palabras de la anciana eran simples, pero tenían el peso de la eternidad. Sintió el corazón latir más rápido, y en ese instante recordó cada palabra de Tarek la noche anterior. «Te mostraré cómo los nativos hacen hijos, con amor y verdad». El resto del día caminó en silencio, como si cada paso tuviera un sentido oculto. Por la noche, cuando la tribu dormía, se acercó al fuego central y se quedó mirando las llamas. Nahela apareció de nuevo, con un cuenco de arcilla en las manos. «Ven», le dijo, «los espíritus te llaman». María Inés la siguió hasta una tienda cubierta con pieles y hierbas colgantes. El aire allí dentro era espeso, perfumado con humo sagrado y hojas quemadas. La anciana colocó el cuenco en el suelo, echó polvo de maíz sobre las brasas y comenzó a cantar en su lengua. El sonido era hipnótico, como una plegaria que no pedía nada, solo agradecía. «Cierra los ojos», ordenó la curandera. María Inés obedeció. Sintió el calor del fuego en su rostro, el olor de las hierbas, el ritmo de su propia respiración. Nahela tomó un poco de barro y lo extendió sobre su vientre. «Tu enfermedad no está en tu cuerpo», dijo con voz profunda, «sino en las palabras que te creíste». María Inés se estremeció. «Dijeron que nunca podría tener hijos», susurró. «Eso te dijeron los hombres», respondió la anciana. «Pero el Gran Espíritu no repite sus errores. Si Él te hubiera querido vacía, no te habría dado lágrimas, ni corazón, ni deseo». El llanto de María Inés brotó con fuerza.
Era un llanto antiguo, el de todas las mujeres que habían sido llamadas inútiles por un mundo que no las entendía. Nahela la abrazó con ternura, murmurando oraciones en su oído. El fuego crepitaba y el humo formaba figuras que parecían danzar sobre ellas. «Escucha, hija», dijo la anciana, separándola suavemente. «Cuando el alma de una mujer se limpia de vergüenza, la vida vuelve a tocarla. No hay cuerpo infértil, solo corazones que han olvidado su canción». Tomó su rostro entre las manos y la miró con intensidad. «Cántale a tu vida. Llámala de vuelta». María Inés cerró los ojos. No conocía las palabras, pero su corazón las inventó. Comenzó a tararear una melodía suave, temblorosa al principio, luego firme, llena de emoción. Era una canción sin idioma, pero cada nota parecía despertar algo dormido en ella. El aire dentro de la tienda cambió. El fuego pareció inclinarse y el humo ascendió en espirales doradas. Nahela sonrió. «Ya está hecho. El cuerpo escucha lo que el alma canta». Esa noche, al salir, el cielo parecía más inmenso que nunca. El viento rozó su rostro y una estrella fugaz cruzó el firmamento. María Inés la siguió con la mirada y sintió un estremecimiento profundo, como si la tierra misma le respondiera. No entendía por qué, pero supo que algo sagrado había ocurrido. En los días siguientes, se sintió diferente. El aire le sabía más dulce, los colores más vivos. Las flores parecían girar hacia ella, y las mujeres del poblado notaron el brillo en sus ojos. Nahela, al verla pasar, murmuró: «La vida ya la ha escuchado». María Inés, sin decirlo en voz alta, lo sabía también. Algo dentro de ella comenzaba a germinar. No lo podía explicar ni quería hacerlo. Solo comprendía que había sido tocada por un milagro. Por primera vez, no necesitaba la aprobación del mundo para sentirse completa. La vida, silenciosa y poderosa, estaba volviendo a florecer en su interior. Y aunque aún no lo sabía, ese milagro no era solo suyo. Era el regalo que la tierra le daba al amor verdadero, el poder de volver a empezar. El viento cambió. Durante semanas, la vida en la tribu había sido calma, como un río que fluye sin sobresaltos. El amor entre María Inés y Tarek había crecido en silencio, sin promesas, sin juramentos, solo con miradas que decían todo lo que las palabras no podían. Pero el destino, que siempre prueba la verdad de los corazones, decidió poner a prueba lo que ambos habían construido. Una mañana el cielo amaneció pesado, con un color de cobre y ceniza. Los hombres que patrullaban los límites del valle regresaron apresurados, con los caballos cubiertos de polvo. Traían noticias que harían temblar el aire. Hombres del sur, hombres blancos, habían sido vistos acercándose. Traían rifles, estandartes y al frente un rostro que María Inés creyó haber dejado atrás para siempre. Julián Ortega, el hombre que la había humillado en el altar, el que la había convertido en una historia de vergüenza. Ahora llegaba montado en un caballo negro, con la arrogancia intacta y la mirada endurecida por el poder. Decía venir en nombre de la ley, en busca de tierras, pero su verdadero propósito era otro. Había oído rumores de que una mujer blanca vivía entre los apaches, protegida por su jefe, y en su corazón la curiosidad se mezcló con la rabia. ¿Cómo era posible que aquella mujer estéril viviera entre salvajes y aún así pareciera más libre que nunca? Cuando María Inés lo vio, sintió que el pasado se abría como una herida. El aire se le fue del pecho y por un momento quiso esconderse. Pero Tarek estaba junto a ella. Le tomó la mano con calma, sin palabras, y su mirada le devolvió el valor. El encuentro fue inevitable. Julián desmontó con teatralidad, observando el campamento con desprecio. Sus botas hundían la tierra como si quisieran marcar territorio. «Vaya», dijo con tono burlón. Así que era verdad. La doncella del altar vive entre los bárbaros. María Inés respiró hondo. Su voz no tembló cuando respondió: «No soy doncella de nadie, ni vergüenza de nadie. Aquí aprendí lo que tú nunca entenderás, lo que vale un alma libre.
Julián rió con amargura. ¿Alma libre? No seas ingenua. Eres una mujer usada por un salvaje. ¿Eso te parece libertad? Tarek dio un paso al frente. No levantó la voz, pero su presencia bastó para hacer callar a todos. Cuida tus palabras, dijo con calma. Ella es parte de esta tierra, y quien insulta a una mujer, insulta al espíritu que la protege. Julián lo miró con desdén. Yo no temo a tus espíritus, indio. Solo quiero recuperar lo que me pertenece. Tarek lo sostuvo con la mirada sin moverse. Nada que nace del desprecio puede pertenecer a nadie. Por un momento, el silencio pesó. Los hombres de Julián se inquietaron. Sus manos rozaron las armas. Pero el aire mismo pareció volverse más denso, más cargado, como si la tierra se negara a permitir la violencia. María Inés dio un paso adelante. Sus ojos, antes sumisos, ahora brillaban con una firmeza nueva. No tienes poder aquí, Julián. Yo no soy la mujer que dejaste en el altar. Soy la mujer que aprendió a levantarse cuando tú me hiciste caer, y no volveré a inclinarme ante ti. Julián apretó los dientes, herido en su orgullo. La mujer que antes temblaba ante su voz, ahora le hablaba como a un igual. Quiso responder, pero algo en su mirada lo desarmó. No era odio lo que veía en ella, sino una paz que lo humillaba más que cualquier venganza. ¿Qué te ha hecho este hombre?, preguntó con ironía. ¿Te embrujó? ¿Te llenó la cabeza de supersticiones? María Inés negó lentamente. Me devolvió el alma. Tarek la miró con una mezcla de ternura y respeto. Había algo sagrado en esas palabras, algo que trascendía las diferencias de lengua y raza. Pero Julián no soportaba la derrota. Esto no termina aquí, advirtió. Mi padre tiene soldados. Tomaremos estas tierras y tú volverás conmigo, quieras o no. María Inés dio un paso más y lo miró de frente. Tú ya me mataste una vez, no podrás hacerlo dos. Tarek avanzó un paso, quedando entre ella y Julián. Su voz era baja, pero cada palabra pesaba como piedra. Si vuelves a pronunciar su nombre con desprecio, no habrá soldado ni tierra que te salve. Julián lo observó, midiendo la distancia, el peligro, pero en los ojos del guerrero no había furia, sino una calma que asustaba más. Comprendió, aunque nunca lo admitiría, que ese hombre era distinto a él, que no necesitaba demostrar fuerza para ser fuerte. Finalmente montó su caballo. Antes de marcharse, miró a María Inés una última vez. Recuerda mis palabras. Cuando vuelva, no habrá lugar donde esconderte. Cuando desapareció entre el polvo, el silencio volvió al valle. Pero no era el mismo silencio. Era un silencio que pesaba, que advertía que el pasado no desaparece. Espera. María Inés se quedó inmóvil, mirando hacia el horizonte. Tarek se acercó y puso una mano sobre su hombro. El pasado no puede tocarnos si no lo alimentamos, dijo con suavidad. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero siempre encuentra la forma de regresar, ¿verdad? Él asintió. Sí, pero esta vez no te encontrarás sola. Y ella, por primera vez desde aquel día en el altar, se permitió llorar, no por miedo, sino por desahogo, porque entendió que el amor no elimina el dolor, pero le da sentido. Esa noche, mientras el fuego ardía y la tribu se mantenía alerta, María Inés levantó la vista al cielo. El viento soplaba desde el sur, el mismo viento que traía las amenazas del pasado. Pero en su corazón ya no había espacio para el miedo. Sabía quién era, sabía lo que valía, y sabía que el amor verdadero, el que nace del alma y no del cuerpo, es más fuerte que cualquier guerra. El pasado había regresado, pero esta vez encontraría a una mujer distinta, una mujer que había aprendido a florecer incluso en medio del desierto. La tierra tembló antes del amanecer. No era un terremoto, sino el rugido lejano de los caballos que se acercaban desde el sur. El polvo se alzaba en el horizonte como una nube espesa y el aire, que hasta entonces había sido limpio y sereno, se llenó del olor metálico de la amenaza. La tribu entera lo sintió. Los perros comenzaron a ladrar, los niños fueron resguardados y los ancianos miraron al cielo,
sabiendo que el destino estaba por hablar. Tarek salió de su cabaña con el rostro firme. No necesitó palabras para que sus hombres entendieran. Cada uno tomó su arco, su lanza, su espíritu de guerra. María Inés lo vio prepararse y por primera vez sintió miedo. No por ella, sino por él. Sabía que Julián Ortega había regresado, y no lo hacía solo. Traía soldados, rifles y el odio que solo sienten los hombres incapaces de aceptar que han perdido lo que nunca supieron amar. El sol aún no había despuntado cuando los jinetes llegaron al valle. Sus banderas ondeaban con arrogancia, y al frente Julián con su chaqueta de cuero, sus botas brillantes y la mirada endurecida por la rabia. A su lado, su padre, don Ramón Ortega, había traído refuerzos y promesas de muerte. Querían esas tierras, pero más que eso, querían humillar al jefe apache que se había atrevido a desafiar su orgullo. Tarek se adelantó, montado en su caballo oscuro, el mismo que parecía entenderlo con solo una mirada. No llevaba escudo ni armadura, solo su lanza y la paz de quien sabe que defiende algo más grande que su vida. María Inés observaba desde la colina, el corazón latiendo con un ritmo que dolía. Quiso correr hacia él, detenerlo, pero Naela la tomó del brazo y le susurró: «No interfieras. El espíritu del hombre se prueba en la guerra y el de la mujer en la fe». Los hombres se miraron de frente. El viento levantó el polvo entre ellos como si quisiera borrar las fronteras. Julián fue el primero en hablar. «Te di una advertencia», dijo con voz grave, «y no la tomaste en serio». Tarek sostuvo su mirada. Un hombre sin honor no puede dar advertencias, solo amenazas. Julián sonrió con desprecio. «Entonces muere con tus salvajes». El disparo rompió el aire, y de pronto todo fue caos. El sonido de los rifles se mezcló con el silbido de las flechas, los gritos, el galopar de los caballos. La batalla estalló como una tormenta. El cielo se cubrió de humo y fuego. Tarek avanzó entre los suyos con la fuerza de un trueno. Su lanza se movía con precisión. Su mirada era pura determinación. Defendía no solo su pueblo, sino la vida de la mujer que amaba, la tierra que lo había visto nacer y el derecho de existir sin ser esclavo de otro hombre. Desde la colina, María Inés rezaba. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. No pedía venganza ni milagros, solo pedía que el amor sobreviviera a la guerra, porque si sobrevivía, todo tendría sentido. La lucha duró horas que parecieron siglos. El sol, al elevarse, reveló cuerpos tendidos sobre la tierra, sangre mezclada con polvo, y una tribu que se negaba a rendirse. Tarek, herido en el brazo, continuaba luchando con una fuerza que parecía no venir de este mundo. Y cuando vio a Julián apuntar su rifle hacia María Inés, el tiempo se detuvo. El disparo sonó, pero Tarek se interpuso. El proyectil rozó su hombro, quemando la piel, y en un movimiento rápido, desarmó al hombre que lo había odiado desde el primer día. Julián cayó de rodillas, jadeante, mirando al guerrero que lo había derrotado sin una pizca de crueldad. Tarek lo sostuvo por el cuello, pero no lo mató. «El odio es un veneno que se muere solo», dijo con calma. «No necesito tus cenizas para saber que ya estás perdido». Lo soltó, y Julián cayó al suelo, humillado. Su padre, don Ramón, gritó órdenes, pero los soldados ya retrocedían. Ninguno quería seguir una guerra que no comprendían, contra hombres que defendían la vida con una fe tan pura que ni las balas podían romper. Cuando todo terminó, el valle quedó en silencio. El aire olía a tierra mojada, a sangre y a fuego, pero también a renacimiento. Tarek bajó del caballo y buscó con la mirada a María Inés. Ella corrió hacia él, sin pensar, sin miedo. Sus manos se encontraron, y por un instante el mundo pareció detenerse. El guerrero respiraba con dificultad, su cuerpo marcado por la lucha, pero sus ojos tenían la misma calma de siempre. «Lo lograste», dijo ella entre lágrimas. Tarek sonrió débilmente. «No, lo logramos». María Inés tocó su herida con cuidado, como si al hacerlo pudiera absorber el dolor. «No debía pasar esto. Yo traje la guerra a tu puerta». Él negó con suavidad.
Tú no trajiste la guerra, trajiste sentido. Antes de ti solo luchábamos por sobrevivir, ahora luchamos por un futuro. Ella lo abrazó, y en ese abrazo no había miedo, ni pasado, ni frontera. Solo la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no se rinde ni ante la muerte. El sol se alzaba en el horizonte, tiñendo el cielo de dorado. La tribu se reunió alrededor del fuego. Los niños salieron de sus refugios. Los ancianos rezaron agradecimientos al Gran Espíritu. La batalla había terminado, pero la prueba apenas comenzaba. La de reconstruir lo que la violencia había intentado destruir. Nahela se acercó a María Inés y le tomó la mano. «Hoy el cielo vio tu fuerza», le dijo. «No solo la del guerrero que amas, sino la tuya, porque una mujer que ora en medio del caos sostiene más vidas de las que imagina». María Inés la miró y sonrió entre lágrimas. Entendió que su viaje no había sido en vano, que cada humillación, cada lágrima, cada paso en el desierto, la había traído hasta este momento. El instante en que el amor y la dignidad se mezclaban con la sangre y la victoria. Esa noche, mientras todos dormían, María Inés y Tarek se quedaron despiertos junto al fuego. No hablaron mucho. Las palabras sobraban cuando el alma lo decía todo. Solo miraron el cielo estrellado, tomados de la mano, en silencio. Y aunque sabían que el mundo podía volver a probarlos, no sentían temor, porque el amor que habían construido no necesitaba promesas. Era un pacto con la vida, con la tierra, con el cielo. Un pacto eterno que ninguna guerra podría romper. El amanecer llegó después de días de silencio. La batalla había terminado, pero la tierra todavía respiraba cansancio. Las huellas de los caballos aún marcaban la arena, y las fogatas apagadas parecían testigos de lo que el destino había probado. Sin embargo, en el aire había algo nuevo, algo sagrado, un aroma dulce, tibio, como si la vida quisiera volver a florecer sobre el polvo. María Inés se despertó antes que nadie. El sol apenas comenzaba a salir y teñía el valle de tonos dorados. A su lado, Tarek dormía profundamente, con el cuerpo vendado y las manos aún manchadas del esfuerzo. Su respiración era lenta y su rostro, por primera vez en mucho tiempo, mostraba paz. María Inés lo observó en silencio. Era el mismo hombre que la había rescatado del desierto, pero ahora había algo distinto en él. Ya no era solo un guerrero, era un símbolo. Su fuerza había salvado vidas, pero su amor había salvado almas. La de ella, sobre todo. Salió de la cabaña despacio, dejando que la brisa de la mañana la envolviera. El aire olía a hojas quemadas, a flores nuevas, a esperanza. La tribu despertaba poco a poco. Los niños corrían, las mujeres recogían agua, los ancianos encendían fuego para agradecer, y entre ellos, los ojos se posaban sobre ella con respeto. Ya no era una extranjera, era la mujer del jefe, la que había traído la calma después del caos, la que había transformado el dolor en renacimiento. Nahela la esperaba junto al río. La anciana, como si supiera lo que pasaba dentro de su corazón, le sonrió. «Los dioses nunca se equivocan al juntar dos caminos», le dijo. «Pero cuando la unión es verdadera, la tierra responde». María Inés frunció el ceño, sin entender. «¿Responde cómo?». Nahela no respondió. Solo colocó su mano sobre el vientre de la joven, y entonces María Inés sintió algo. Un estremecimiento leve, cálido, profundo. Una chispa de vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No necesitaba palabras. La tierra le había hablado. La vida, esa que le habían negado desde los 18 años, ahora latía dentro de ella. Durante días guardó el secreto. No por miedo, sino por gratitud. Caminaba entre los árboles, tocaba las flores, hablaba con el río. Cada sonido, cada aroma, le parecía una bendición. Y cada vez que veía a Tarek, su corazón se llenaba de ternura. Él no sabía aún lo que estaba ocurriendo, pero parecía presentirlo. Su mirada era más dulce, su voz más pausada, sus gestos más humanos. Era como si el guerrero también estuviera renaciendo. Una tarde, mientras el sol caía, María Inés se acercó a él. Tarek estaba sentado sobre una piedra,
observando el horizonte. El viento movía su cabello y su silueta parecía tallada por el mismo fuego del cielo. Ella se detuvo unos pasos detrás, sin querer romper la calma, pero él habló sin mirarla. Cuando el silencio se alarga, la tierra está escuchando. María Inés sonrió. Entonces escucha bien, Tarek, porque lo que voy a decir pertenece a la tierra. Él giró lentamente y sus ojos se encontraron. Ella se llevó la mano al vientre y murmuró: «Voy a tener un hijo». Por un instante, el mundo se detuvo. El viento cesó, los pájaros callaron y solo los latidos de ambos llenaron el aire. Tarek se levantó sin decir nada. Sus pasos fueron lentos y cuando llegó hasta ella, sus manos temblaban, no de miedo, sino de reverencia. Tocó su rostro, luego su vientre, con una delicadeza que solo tienen los hombres que aman de verdad. «El Gran Espíritu te bendijo», susurró. «Dijeron que no podías dar vida, y ahora llevas dentro la semilla del sol». María Inés lloró, y él la abrazó. Ese abrazo no era humano, era sagrado. Era el cierre de todas las heridas y el inicio de algo eterno. El anuncio se extendió por toda la tribu. Las mujeres cantaron, los hombres encendieron hogueras, los ancianos danzaron bajo el cielo, agradeciendo al Gran Espíritu por el milagro. Decían que nunca antes una mujer venida del sur había sido madre en esas tierras, y que ese hijo sería el símbolo de una nueva era, la unión entre dos mundos que antes se temían, pero que ahora aprendían a reconocerse. Los meses pasaron y el vientre de María Inés creció bajo el cuidado amoroso de todos. Tarek no se separaba de ella, le hablaba cada noche, le contaba historias antiguas, le prometía que su hijo crecería con la verdad como guía y la dignidad como escudo. Ella escuchaba, sonreía y apoyaba su cabeza sobre su pecho, donde encontraba siempre el latido más firme del mundo. Cuando llegó el día del nacimiento, la tribu entera guardó silencio. La luna estaba llena, el cielo despejado, y el aire tenía esa quietud que solo anuncia lo divino. Nahela tomó la mano de María Inés mientras las demás mujeres la rodeaban con cánticos. Horas más tarde, un llanto rompió la noche. Un llanto nuevo, puro, perfecto. Había nacido un niño. Su piel era del color del amanecer y sus ojos, aún cerrados, parecían guardar dentro de sí la luz del fuego. Tarek lo sostuvo entre sus brazos, con los ojos húmedos. Nunca había llorado frente a su pueblo, pero ese día no fue un guerrero, fue un padre. «Se llamará Hijo del Sol», dijo, «porque nació del amor que venció la oscuridad». María Inés lo observó, agotada pero sonriente. El niño, al sentir su voz, dejó de llorar. Y en ese instante, todos comprendieron que el amor, cuando es verdadero, puede reescribir lo imposible. El tiempo pasó, y el valle floreció como nunca. Los ríos corrieron más limpios, los campos dieron fruto, y la tribu prosperó en paz. Cada mañana, María Inés salía con su hijo en brazos y miraba el horizonte. El sol se levantaba sobre las montañas, dorando la tierra. A su lado, Tarek la tomaba de la mano y el niño reía. Eran tres almas unidas por un mismo destino. Ella, la mujer que había sido llamada estéril y aprendió a creer en sí misma. Él, el guerrero que había aprendido que la verdadera fuerza está en proteger, no en dominar. Y el hijo, símbolo de una verdad que ni el odio ni el prejuicio pudieron destruir. Y así, bajo ese cielo que alguna vez fue testigo de lágrimas, nació una nueva historia. Una historia que no hablaba de castigos ni de maldiciones, sino de amor, de fe y de la fuerza silenciosa de una mujer que, incluso cuando el mundo le dijo que no valía nada, se convirtió en el milagro más hermoso de la tierra. El amor verdadero no conoce fronteras, ni razas, ni imposibles, porque cuando el alma es pura, hasta el cielo se inclina para concederle un hijo. Antes de despedirnos de esta historia, quiero hablarte a ti, que llegaste hasta aquí, que sentiste cada palabra y viviste este amor que floreció contra todo destino. Si esta historia tocó tu corazón, si también crees que el amor verdadero puede transformar el dolor en milagro, te invito a formar parte de nuestra familia.
Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Es una forma sencilla pero muy valiosa de ayudarnos a seguir creando historias como esta, donde la dignidad y el amor siempre triunfan. Y en los comentarios, escribe la palabra hijo. Esa palabra será nuestro símbolo, el lazo de quienes creemos en los romances de época, en el poder del alma femenina y en la belleza de los finales que renacen bajo el sol del amor. Nos vemos en la próxima historia, donde el corazón volverá a recordar por qué vale la pena amar.